un país bello. Yo tengo 3 hijos de acá de peruanos y una hija colombiana, pero para mí mi país empieza en Panamá y termina en Chile. Sí. Tengo un país más grande nada más. Empieza en Panamá y termina en Chile. Claro que ahí está metidito Ecuador, pero no importa. Para mí es un solo país. ¿Destacas tú más a Simón Bolívar o a San Martín? San Martín. Bolívar era un psicópata asesino. Está Dictador, comprobado. No, era un psicópata. claro. No deberíamos tener ningún contacto. Es más, yo estaría de acuerdo que saquen el monumento de Bolívar que está frente al Congreso porque Ajá. no era democrático. Definitivamente. Definitivamente. ¿Por qué no era democrático? Era un dictador, es más, él mismo se nombró dictador. Claro. Y él vino a desangrar al Perú, él no vino a unirlo. San Martín no disparó un solo tiro. Por él nos quitan Ecuador, por él nos Por quitan él dividen todo, porque ese era el estratagema de los ingleses, Ajá. dividir, ¿no? Para triunfar. ¿Por qué no dividieron Estados Unidos? Pero sí dividieron América Española. Y cuando decimos América Latina, no existe América Latina porque nosotros no hablamos latín. Era América Española, ¿no? Ángel, cuando tú llegas al Perú, ya has vivido en tu niñez, En la selva viví yo. en la selva. ¿Estabas apartado del mundo para hacerte recordar? Más o menos, porque lo único contacto que teníamos con el mundo era de 7 a 9 de la noche y solamente entraban 2 emisoras de radio. Radio Habana Cuba y radioprogramas del Perú. El programa del Perú. Eran las dos. En una escuchábamos radionovelas y en el otro escuchábamos el diario del Che Guevara. A propósito del Che Guevara con Fidel Castro, ansiaban la revolución, pero después tuvieron sus cosas, ¿no? Claro, porque el Che era más extremista, ¿no? Ajá. Y no se conformó con lo que hizo allá, sino que quiso ir a destruir Bolivia también. Yo no estoy de acuerdo con esas cosas. ¿No? Ahora, Ángel, en el país hubieron cosas y tú eres un peruano colombiano que ha experimentado los años 80 y 90. Pues creo que lo más sádico, violento que vivió el Perú. Terrible. Yo trabajé en esa época, en esa década trabajé como periodista. Yo me fui a estudiar a Colombia y empecé a trabajar en el diario de Bogotá, en El Espectador, y me mandaron como corresponsal acá y entré a trabajar a Caretas. Trabajé en Caretas, después pasé a Gente. Cardó, ¿no? En Caretas trabajé con Doris Gibson Allá. y ahí estaba Julián Cortés, que era pero cuando Julián Cortés se va para Gente, me jala para Gente, me nombra jefe de fotografía y redactor principal en Gente, y yo esa década la viví tremendamente porque yo viajaba cada 15 días a Ayacucho, a la selva, a todas partes, y los otros 15 días al centro del conflicto. ¿no? Y tuve, no sé si la suerte o la mala suerte, de tener las fotos más atroces que te puedas imaginar, ¿no? Como mujeres embarazadas, partidas a machetazos, gente realmente, cosas terribles que sucedieron en el país. Yo tenía esa foto, a veces Enrique Jardón no se atrevía a publicar eso. O sea, esas experiencias de la deshumanización, de la criminalidad, ¿era por parte de quién? Yo creo que de ambos bandos. De ambos bandos. Y no eran ambos, eran 3 bandos en realidad, hasta 4 bandos diría yo, ¿no? Porque estaba Sendero, estaba el MRTA, estaban los militares y los paramilitares también, ¿no? Entonces eran 4 bandos. Y era difícil vivir. Era difícil vivir ahí, era terrible. Uno no sabía si ibas a regresar. Yo tenía mis hijas chiquitas que habían nacido. Mi hija mayor nació en el 80, justo cuando vine acá al Perú. Y en el 82 nació mi otra hija, estaban pequeñitas y yo no sabía si iba a volver. Ellas no tenían la menor idea qué hacía su papá, ¿no? Tu experiencia, tu testimonio, te secuestraron. Sí, eso ya fue en el año 90. Sendero me secuestra en Madre Mía. Había pasado algo curioso. El comandante Carlos, que estaba a cargo del cuartel de Madre Mía, estamos hablando. Supongo que era él, ¿no? No tengo la certeza que era él, pero claro, debe haber sido. Se ha hablado de eso, ¿no? Sí. Él retira el ejército, dejan descuidada la comisaría y matan a 10 policías ahí. Los mata Sendero Luminoso. Yo voy al día siguiente a cubrir esa noticia. Cuando llego había soldados. Pero en un momento a otro, cuando yo empecé a tomar fotos y a preguntar cosas, desaparecieron los soldados en un instante y aparecieron 4 motociclistas con armas, me subieron a una motocicleta, me llevaron a una casa, me sacaron por la parte de atrás de la casa, me hicieron caminar más de 2 horas, luego me quitaron todo, yo usaba anillos, pulseritas, collares, como hasta ahora. ¿Y a ese qué lugar era para que...? Era en Madre Mía. Madre Mía. Pero estábamos arriba y bueno, me quitaron toda la ropa, totalmente desnudo, sin calzoncillos, sin medias, sin nada, sin lentes.
Y me tuvieron 2 días sentado en un tronco donde me picaron los bichos y todo, y de pronto, como algo mágico, apareció un muchacho grande, colorado, con cara de cajamarquino. Me dijo que me conocía de la universidad, me devolvieron mis cosas, me devolvieron todo, y yo regresé a Madre Mía, porque me soltaron, tomé un colectivo, no me querían llevar cuando se hizo de noche, ya me llevaron a Tingo María, y yo pensé que me iban a matar en el camino. Pero sin embargo llegué, pedí las llaves del hotel, cuando entré convulsioné, vomité, me oriné, me volvió una melodía, lloré toda la noche, al día siguiente, bueno ya, regresé a Lima y Enrique Escardó me dijo, han entrado a tu departamento, había sido el ejército, no me tocaron nada. Una pregunta, dice que los hombres no deben llorar, inclusive el título de una No, pero cuando te casas pasan cosas tan terribles uno llora porque si no te vuelves loco, ¿no? Un desahogo. Hay que desahogarse. Yo convulsioné como si hubiera tenido un ataque epiléptico de los nervios. ¿Luego qué pasó? El ejército en Lima entró a mi departamento, no me robaron nada, pero sí rebuscaron, no sé qué buscaban. Y Enrique Escardó me dijo, lo mejor que puedes hacer es ir del país. Y me fui. Y mis hijas ni mi familia no supieron los 7 primeros años de dónde estaba yo. Yo estaba amenazado. Y después cuando ya se calmó el país, ¿no? Ya pude conectarme. Y yo regresé después de 10 años. En el 2000 regresé. Era otro país. Yo no soy fujimorista, pero él cambió el país. Él calmó el país también. Él transformó el país. Cuando yo me fui... Claro, de los que ahora muchos hablan, pero no reconocen. Yo no vi lo que él hizo, claro. Pero sí me di cuenta entre irme en un país deshecho, lleno de violencia, donde era sucio, donde los taxis eran Volkswagen destartalados, donde las casitas eran miserables de un piso, y regresar 10 años después, donde las casitas de un piso ahora tenían 3 pisos, donde los jardines han vuelto a florecer porque eran secos, donde la Universidad de San Marcos estaba llena de pintarrajeada de cosas y encuentras una universidad que parecía una universidad particular, donde los taxis ya no eran Volkswagen destartalados, sino camionetas blancas nuevecitas, ¿no? Donde el poder económico había cambiado totalmente de haber vivido en la miseria. Yo no soy fujimorista, pero sí vi lo que hizo él. Lo acusan de muchas cosas. Claro, era otro país totalmente diferente y ya no había la violencia, ya podías caminar en la calle. Yo recuerdo en la década del 80 caminaban por la mitad de la pista porque en cualquier momento un banco explosionaba, así que no podías caminar por las veredas, ¿no? ¿Desde ahí te quedaste ya en Lima o vuelta a Del 2000 que regresé me he quedado acá, pues todos los años voy a veces a pasar Navidad en Colombia con mi familia, ¿no? Y mi hijita colombiana que yo me traje para acá cuando ella tenía 5 años, ahora vive en Canadá hace 12 años, ya se casó allá, ya se quedó allá y ahora es canadiense. Ángel Calvo, sí. El 80, 90 lo viviste, el 2000 encuentras una nueva experiencia. Ya no regreso como periodista. Ya, claro, ya. Pero del 2000, hoy día que estás como escritor con Nicolasa, 2000 al 2025, ¿qué cambio estás observando y qué nuevas experiencias hay que superarlas? A ver, un poco como que se ha estancado el país, yo no sé por qué, hemos tenido demasiados presidentes, demasiados ministros, demasiadas cosas, hay una pereza intelectual por mejorar el país, se puede mejorar, pero nadie quiere hacer nada. ¿Y qué he experimentado conmigo en este país? Que he envejecido, que tengo que acostumbrarme a esa cara de viejo que veo en el espejo, de que me duelen las articulaciones. El espíritu siempre valiente y joven, eso ¿no? sí, y me he dedicado, en mi experiencia como profesor de teatro de tantos años, he ido dejándola poco a poco y ahora me dedico más a la pedagogía. Trabajo con la Universidad de la Cantuta, trabajo con Paido, me dedico más a capacitar profesores porque hay algo supremamente importante y que tenemos que apoyar todos. Las profesoras de educación inicial a quien he dedicado todos mis libros. Si nosotros apoyamos a las profesoras de educación inicial, vamos a tener ciudadanos muy diferentes. Porque la maravilla que produce en el ser humano está entre los 0 y los 7 años y es donde debemos darle todo el apoyo a la profesora de educación inicial. Cuando cambiemos esa estructura educacional que tenemos en el Perú, apoyemos a los profesores de educación inicial, vamos a tener niños honestos. Mira, los títulos universitarios no evitan que vayas a la cárcel, los posgrados no evitan que vayas a la cárcel, los doctorados no evitan que vayas a la cárcel, pero los valores, eso sí evita que vayas a la cárcel. Entonces hay que apoyar a los niños chiquitos con valores. Una persona que tiene valores nunca va a ir a la cárcel, porque los títulos universitarios no te salvan de la cárcel, y ya lo hemos demostrado. Vamos a las cárceles y hay gente con doctorados y están presos. ¿Por qué? Porque no tienen valores. Entonces, los niños de 7 hacia abajo. De 0 a 7 años hay que darles valores. Esa es la generación por la que tenemos que cuidar, claro, proteger. Esos niños van a aprender
a ser honestos, a no tocar lo ajeno, a devolver lo que te prestan. Tú prestas un martillo y si no vas a tocarle la puerta al vecino no te lo devuelve. Ajá. Tenemos que acostumbrar. Antes era diferente. Era diferente, ¿no? Ahora no, ahora la gente está viendo cómo ganar dinero, pero no tiene cómo vivir mejor. Yo creo que sin dinero podemos vivir mejor, ahora, con valores. El Perú tiene para ser un país grande, maravilloso, como Europa, como el Asia. Mira, el Perú empezaba en Panamá y terminaba en la Patagonia, ¿sí? La gente de Panamá no cree que ellos fueron parte del Perú. Decían, no, éramos de la Gran Colombia. No, antes de la Gran Colombia. La Gran Colombia empieza en 1717, pero estamos hablando de 1546, cuando era Gran Perú, y el océano se llamaba el Mar Peruano, ¿ok? Así es. Entonces, Perú es un país grande. Eso es lo que se tiene que conocer. Eso tenemos que saberlo. La historia no podemos dejarla olvidada. La historia es lo que hicimos bien y lo que podemos repetir. También es para no repetir los errores, ¿no? Te voy a hacer una pregunta de tu país. ¿Qué piensas de Petro? Ay, no. Mejor entonces. Es más, desde que Petro está en el poder y yo no he regresado a Colombia, tengo vergüenza ajena, Ajá. ¿no? Y mejor lo dejamos ahí. Ahí lo dejamos. Con eso has dicho todo. Un Muchas mensaje gracias. para todos los peruanos. Nada, somos súper valiosos los peruanos, tenemos una historia maravillosa y que no hay que perder los valores. En la época de los incas no había ni ladrones ni mentirosos, ni ociosos. Recuperemos eso. Noticias Continuo.